hacer una cosa, solo un ratito, 2 minutitos, por favor. Ok. Ya. Buenos días con todos. Nuestro grupo va a exponer sobre los servicios en Java, la creación de los servicios en Java y el consumo de los mismos. Para comenzar, tenemos que tener instalado lo que es Glassfish y la librería de MySQL para NetBeans y la librería del Endorset que nos va a servir para crear el servlet. No sé si alguien no tiene descargado el Glassfish. Indiquémosles nomás, por favor, a todos cómo se descarga. ¿Perdón? Indiquémosles a todos cómo se instala y cómo se descarga. Ya, solamente hay que descargar. No sé si les mando el link para que descarguen. Abre un NetBeans y diles dónde ingresaron. Perdón, ¿cómo es un Mozilla o un navegador cualquiera y diles dónde va a descargar? Bueno, vamos a descargar. Voy a volver a compartir la pantalla. Ya. Ya, en el explorador vamos a buscar el Glassfish. Ya, A espérales mí para no que... me pareció esto. Ya les mando el link. Mándales al chat, ¿eh? No sé si con ese link les aparece para poder descargar. Sí, ahí sí aparece. Adriana, confírmame una cuestión. ¿Con qué versión de NetBeans estás trabajando? Ya, con 8.2 y tengo el JDK 1.8. Ya, a ver, aquí hay una cuestión bien importante cuando se trabaja con Java. Importan mucho las versiones. Sí, no es como otros lenguajes. Java sí es estrictamente o respeta las versiones por lo general. Entonces, o va a haber veces a veces que no les coja. Bueno, podemos intentar el Glassfish que se ha bajado la compañera, pero va a haber veces que no coja por las versiones, ¿no? Sí. Pero primero vamos a intentarlo, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta esa situación por lo general, ¿sí?
hay versiones que se llevan mejor con ciertas características o ciertas versiones de otras cuestiones, ¿no? Ya, espérales un ratito que se bajen, por favor. Disculpe, ¿cuál tocaba descargar? El... El full platform. Abre, Ya. abre el link que tú mismo te mandaste para ver si les aparece y te indicas, por favor. Es que a mí no me aparece por lo que ya está descargado, pero cuando les mando el link, en la parte de aquí les aparecen dos tipos de Glassfish y es el de abajo, el que dice full platform. Espérenles un rato, los compañeros. Ya, sigue, por favor. Ya, listo. Una vez descargado el Glassfish, lo vamos a descomprimir y tenemos que tener en cuenta en dónde lo tenemos ubicado. Ahora en el NetBeans tenemos que tener instalado eh, lo que es Ya, Java. indícales dónde sacaste los plugins, por favor. De aquí, no sé si se ve la pantalla. Está aquí, Install Plugin de la página de inicio del NetBeans. Pero a su vez también pueden irse, si no les aparece ahí a Tools, debe estar Plugins, entonces a Tools. Sí, aquí está Install Plugin, yo lo instalé aquí. Ya, pero ándate a Tools también, por favor. Si no les aparece, hay algunos que tienen cerrado Tools y ahí está Plugins abajo, ¿no? Que es lo mismo. Ya, tenemos que tener instalado. Ya, sigue nomás. Ya, ahora sí vamos a comenzar a crear los servicios. Ah, no, vamos ¿Y, a y agregar el cómo? servidor. Eso es. Ya, en servidor ponemos add server y aquí nos va a aparecer la lista de los servidores que tenemos instalado. Agregamos el Glassfish siguiente y vamos a buscar la carpeta en donde descomprimimos, si es que nos salió en carpeta comprimida el servidor que descargamos. Siguiente y se agrega el servidor. Podemos verificarlo aquí. Ya, espérales un ratito a los compañeros. Hagan por favor eso y vean que se agregue el servidor. Adriana, hay algo que no me quedó bien en claro. En Plugins, ¿qué debía tener instalado? El Java Web. O sea, yo no tenía instalado, solo tenía el Java normal, entonces fue uno de los problemas que que tuvimos al Ya, ¿y cómo le instalaste hacer. el Java Web? ¿Qué deben verificar los compañeros? En el momento de crear el nuevo proyecto, aquí no No, me pero aparecía Java Web. ¿cómo instalo? O sea, como tú me dices, "Ah, váyanse a Plugins, pero no me dijiste qué hacer. Ahí, Entonces, el plugins.
pelados. Ya le busqué, no sé cómo se llama la carpeta. Busquen available projects y manda a buscar. JavaScript, Java PowerShell. No sé cuál es el Java Web. Inge creo que ya no se nos aparece porque ya lo tenemos instalado, pero cuando no, aún no teníamos instalado porque fue Aquí en ya la me aparecía implementación, entonces se aparecía directamente cuando le escribíamos Java Web. ¿Qué decías? Ahí. Lo que pasa es que al momento que vamos a buscar Java Web, colóquele en el buscador Java, doble E, separado, Eso y son veis, downloads, ¿no? En downloads te debe ajá, estar entonces. en descargas. Si quieres buscar el doble E, ándate a downloads y ahí ponle Java espacio EE. Si ese es el que te referís. No, no me parece. Pero hace Ándate, rato sí me apareció. ándate un ratito instalados, perdón. A instalados, no downloads, a instalados. Ahí está. Ese sí está Ahí aquí. está, ese es, ajá, el que Ya, nos ayuda ya, a verifiquen hacer por favor. nuestros servicios. Verifiquen por favor que los compañeros tengan el Java EE instalado. Les debe aparecer con un vistito. Y si no lo tienen, pues váyanse a Updates y escriban en la pestañita Updates, escriban Java Web y les debe aparecer y lo mandan a instalar, por favor. Pero en Updates, por favor. Espérales un ratito hasta ahí. Yay. Verifiquen también los compañeros, ¿sí? Y darles un segundito para que todos tengan instalado. Hay algunas versiones que ya viene preinstalado, ¿no? No hace falta instalarla, por eso primero deben comprobar si no tienen y si no está, hay agregarlo. Inge, disculpe, yo tengo un problema que no se me descarga el zip. ¿El perdón? Tengo un problema que no se me descarga el zip. ¿El zip del Glassfish? Sí, Debes Tal tener, vez puedo pasar el servidor en un zip. debes tener algún antivirus instalado. Confírmame. Confírmame, por favor, el compañero que me dijo. ¿Tienes algún antivirus instalado? Compañero. Ya se fue el compañero, creo.
A ver, Adriana, pásales igual el zip a los que no puedan bajarse de la página, pásales el zip al WhatsApp. Confírmeme si se me escucha, por favor. Y ahí sí, lo escuchaba más bajito. Ah, ya. Eso les decía, cuando a veces no se instala este tipo de programas como son Puntora, es porque tienen algún antivirus instalado, alguna situación. Entonces traten de quitar el antivirus solamente hasta bajarse, ¿no? Pero igual Adriana ya les mandó al WhatsApp el RAR, ¿no? Sí. Ya, Adriana, ¿hay alguna forma de comprobar si el Glassfish está levantado? Sí, ¿Cómo? aquí, bueno, aquí hay que ponerle start, pero también tenemos que irnos a las propiedades y para que no nos dé problemas tenemos aquí, normalmente nos viene por defecto, por defecto se nos va a poner estos dos vistos. Los vamos a quitar, los cerramos y lo vamos a poner start. Y para iniciar el servidor, A ver, repítales de nuevo, por favor. Ya, y de ahí le ponen. le cerramos y otra vez y le iniciamos. Ya. Ya, confírmeme por favor si alguien falta. ¿Alguien no pudo instalar? ¿Cómo les... Yo sigo instalando, Inge. ¿Perdón? Yo aún sigo instalando, Ya, si puedes esperar esperémosles un nomás. ratito. Ya, esperémosles un ratito. Es preferible trabajar con Tomcat, ¿sí? Es parecido, pero es con Tomcat, ¿no? Ándate una página, ándate un navegador, por favor, Adriana. Y ahí dame poniendo en un Google Tomcat. Tomcat Toolbat, ¿eh? Ya, ahí está el Apache, ¿no? El Apache Tomcat. Ya, entonces debe ver la parte del Toolbat, ¿dónde está? Ahí está, versiones. Puedes bajarte la 10. En Tomcat sí es súper estable, no pasa nada si nos bajamos la última. Y pueden ponerle, ¿dónde está para bajarse? Abajo creo que sabe estar eso. Ahí está, las distribuciones. ¿Sí? Entonces tú puedes bajarte para Windows o para lo que tú quieras. Y es igualito, ¿no? Es un zip que te baja y simplemente ándate a los servidores, ándate al NetBeans, por favor, Adriana. Bueno, digamos que nos bajamos. Darle añadir un servidor. Y ahí aparece Apache Tomcat, ¿no? Entonces funciona de la misma manera. Simplemente deben hacer referencia al Tomcat y listo. Como el Glassfish, ¿no? Sí, o sea, se instala exactamente de la misma manera. Ya, claro que al final
hay que hacer una pequeña configuración, bueno, en ciertos IDEs, no en todos, de levantar, porque a veces no se levanta el Tomcat. Entonces hay que entrar a las configuraciones del Tomcat y solamente cambiar la liñita del puerto, ¿no? Por si acaso. Entonces eso ya son configuraciones que a veces no hay que hacerlas. Ustedes pueden buscar en el Google cómo cambiar el puerto para que se me levante, ¿no? Es porque simplemente a veces el puerto ustedes lo tienen, o como por ejemplo estábamos trabajando se me fue, con Apaches del SAM, entonces ya está levantado en el puerto 80, entonces esto trabaja bajo puertos, ¿no? Entonces va a dar conflicto porque yo ya tengo instalado algo en el 80. Entonces, hay que cambiar el puerto nada más, ¿no? Ya, gracias Adriana. Ciérrale nomás. Esperemos a los compañeros un minutito más. Yay. ¿Por qué no trabajamos con la misma base de datos que ya teníamos? Con la de Quinto. Sí, trabajemos con la misma base de datos. Ya. Cédula, estudiante, no. Con eso trabajemos. Para no estar creando, trabajemos con eso. Yay. Después de que tenemos ya, bueno, la base de datos que vamos a ocupar es la misma, vamos a empezar a crear el proyecto. Projects.
nuevo proyecto del tipo Java Web, una web application, a la que vamos a llamarle servicios SOA. Y aquí ponemos next y en el servidor tenemos que elegir el servidor. Ya, repíteles, vuelve a cancelar, por favor. Ya. Vuelve a cancelar, repíteles. Nuevo proyecto en Java Web, Web Application. Ya, verán Siguiente. esperen un ratito, dale atrás. Verán que la compañera no está cogiendo Java solamente, sino Java Web. Para hacerlas ya ustedes del Java Web, si instalaron el Java y como es doble, ya debe aparecerles el Java Web. Ya, dale, siguiente. Ya. Siguiente. Y aquí, ponemos el nombre. Siguiente. Y le vamos a poner aquí, elegir el servidor. Si no tenemos, ponemos agregar y seleccionamos de la lista de servidores que tenemos. Siguiente. Ya les debe aparecer, ¿no? Como ya agregaron, ya les debe aparecer. Sí. Pues eso pongo siguiente. Ya, como ya tengo creado el dominio 1, vamos a crear 2. Aquí tenemos el puerto por el que va a escuchar. Eso lo dejamos así. Ya, se nos va a crear automáticamente una carpeta que se llama webpage, donde voy a tener un index. Ese index. Espérales hasta ahí un ratito. Espérales hasta ahí un ratito, ¿no? Sales un segundo que ellos crean. Cada que hagas algo les esperas un ratito, por favor. Y ahí. Esta reunión está siendo grabada. Ya, a ver, un compañero me pidió que les grabe la clase. Ya. Sigue, por favor. Sigue, Adrián. Automáticamente el index HTML en el que no vamos a hacer nada por el momento. Espérame un ratito, Adriana. Ya, tú tienes un index, ¿no es cierto? Abre Sí. un ratito el index. Quiero que se den cuenta que en cualquier lenguaje que ustedes vayan a ocupar, miren, la base siempre va a ser ¿qué cosa? Un HTML. Si ustedes ven, está un HTML común y corriente. Miren, está un HTML, está el head y está el body. ¿Puedo ya probar este index, Adriana, para ver si está funcionando? Es bueno siempre probar el index. ¿Cómo puedo probar? Ya. Como probábamos en Java de escritorio, ¿no? Pero dile a los compañeros qué hacer, Adriana. No hagas solita. Ya estaba. Ay, tengo problema. No puede ser. Solamente hay que ejecutar el proyecto. Y se nos tiene que abrir un explorador donde dice todo right Ya, si ustedes quieren content, ver, que es lo que está aquí. ya, si ustedes cambian Adriana, ponle hola, ¿cómo estás? Miren que hasta ahora no es nada de Java, ¿no? Ponle hola, ¿cómo estás? Cámbiale este right. Y ahí probemos. Entonces, por ahora, es siempre cuando ustedes crean algo, es bueno probar siempre su index o la primera página que aparece para cuestiones de ver si su servidor está funcionando, ¿no? Ya, esperémosles un ratito que ellos prueben, por favor, Adrián. Yay.
Y entonces ya se darán cuenta que en Java lo único que voy a hacer es hacer lo mismo que hice en PHP, es decir, es un HTML. Y simplemente para llamar al servicio deberé crear ya ahí sí la parte propia de Java, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo, ¿no? Ya, ¿alguien alguna pregunta hasta ahí, por favor? Sigamos, por favor. Listo. Dentro, eso lo vamos a cerrar y vamos a crear paquetes para tener organizado el código. Primero vamos a crear un paquete que se llame modelo. O sea, vamos a trabajar en este momento. Ya, ahora tenemos que hacer la conexión de Java con el MySQL, para lo que vamos a necesitar una clase que se llame conexión del tipo Java Class. Ya, espérales hasta ahí. Es una clase normal, ¿no? Que si ustedes tienen y alguna conexión de Java, pueden inclusive copiarla porque funciona exactamente igual, ¿no? La conexión. Por eso cuando, y no sé si ustedes recibieron computación visual conmigo, yo les decía que si yo creo una conexión para un lenguaje de programación, les puede servir para escritorio, para web, para lo que sea, ¿no? Entonces, si ustedes tienen mi conexión con la que creamos, les puede servir aquí, ¿no? Porque es exactamente la misma conexión. Ya, sigamos, Adriana. Créale, por Ya. favor, la Dentro de la conexión voy a usar un paquete que se llama del MySQL y vamos a agregarlo en librerías porque no lo tenemos, para que no nos dé errores. Pongo add library y le escojo el MySQL JDBC driver. Repíteles, por favor, Adriana. Cierra y vuélveles a repetir. Ya. Me voy a la carpeta libraries, clic derecho, add library y le busco el que diga MySQL JDBC driver. Ya, añádale nomás. Ya, añádale nomás, Adriana. Ya está agregado y ahora sí comenzamos con la clase de conexión. Primero voy a definir una variable con conexión, connect del tipo conexión. Vamos a agregar, aquí está. Sí. No se preocupe la del Java SQL, sí. La del Java SQL. Ya, no, si tú ocupaste es la misma, ¿no? Es la misma Sí, con la que tú te ingresaste al otro lado. Ya, sí, cualquiera de las dos, es exactamente lo mismo aquí. El MySQL o el Java SQL es exactamente lo mismo. ya. Ahora vamos a crear el método para conectar, que devuelve una conexión y que se va a llamar conectar. Y vamos a empezar a hacer la conexión. Ponemos un bloque try catch porque vamos a comunicarnos con la base. Y vamos a la clase for name. Y aquí vamos a poner a la base que se va a conectar. No, el class for name no es la base, es el driver con el que tú vas a utilizar. ¿De dónde pueden Sí, ustedes observar el driver? Recordemos un poquito la parte de computación visual. Bueno, aparte, andate a tu librería, abre, y debes tener una que diga con MySQL, JDBC, ahí está. Abre esa y debes tener uno que diga driver. No se olviden que hay diferentes librerías, ¿no? Ahí está, driver.class. Entonces, ese es el que vamos a hacer referencia. Entonces, con el class for name llamamos a ese driver. Es como, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, bueno, en las impresoras nuevas casi no funciona esto, pero un poquito en las antiguitas. Cuando ustedes conectaban una impresora, ¿qué les decía? Para comunicarme con la impresora, debes tener un driver, es decir, un puente de comunicación. Aquí funciona igual, ¿no?
Ustedes para comunicarse con su servidor, se supone que su servidor no es su propia máquina. Nosotros estamos simulando con nuestra propia máquina, pero nuestro servidor debería ser en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la librería que me va a permitir comunicarme con otro lado. Entonces, ponle, Adrián. Y le pongo driver, que es la ubicación donde estaba el driver. Ya, ahora nuestra variable connect viene el driver manager, que es un driver manager. Va a llamar a todos los parámetros, pongamos, que necesito para conectar a una base de datos, ¿no? Sí, Que no se olviden, siempre son la base, el servidor, el usuario y la contraseña, ¿no? Siempre eso no deben olvidarse. y aquí es eso. Ya, primero va la base, que viene a ser JDBC es igual, dos puntos, estamos en la localhost. Y aquí, después de este, aquí va el nombre de la base. Después de poner el localhost, vemos el nombre de la base que se llama SOA Quinto. Ya, coma, ahí va el nombre del usuario. En este caso manejamos el usuario root y no tiene contraseña. Ya, ahora vamos a mandarle un mensaje para decir que estamos conectados. Y en la excepción le mando que me imprime el error. Después del bloque try catch, retorna la conexión. Listo. Después de que le hacemos la conexión, podemos probarlo como ya vimos en anteriores módulos. Le pruebo Inge. Sí, pruébale nomás, por favor. Ya, podemos crear de igual manera una Java class que es una prueba, donde vamos a tener el main y Pero vamos a llamar, dales un ratito que copien la conexión, por favor. Espérales un ya, ratito. Dales un segundito que copien la conexión. No se olviden que el SOA quinto ya depende del nombre de su base de datos como tengan, ¿no? Ya, espérales nomás un ratito, Adrián. Como les dije, las conexiones son genéricas, ¿no? Si ustedes ya tienen una conexión, eso es Control C, Control V, funciona para lo mismo, porque es lo mismo conectar en un escritorio que conectar en web, ¿no?
Ya, probemos, Adrián. Ya. En la clase nueva que creamos, le vamos a instanciar una variable tipo conexión. Y vamos a llamar al método conectar. Y le ejecutamos. Y estamos conectados. Ya, equivoquémonos en la conexión para ver si nos funciona la parte del no conectado también. Ya. En vez de root 1, mándale. Mándale un usuario que no existe. Debería botar el error, que no está el usuario. Ya. Si se dan cuenta, nos dicen que el usuario no tiene permisos, no es decir, no hay. Ya. Chévere, nos está funcionando la conexión. Entonces, cámbiale nomás a cómo estaba. Ya. Como era la prueba, solo le podemos borrar. Ya, espérales un ratito que los compañeros prueben, por favor. Ya, sigamos, Adriana. Listo. Ahora vamos a crear una nueva clase en Java mismo. Que en este caso lo voy a llamar igual que la tabla de la base. Esta va a contener todos los atributos los mismos atributos que tiene la tabla. Y nos va a servir solamente para tener los headers y los getters para el acceso a la información. Llama quinto. Listo. Definimos las variables. Cédula, nombre, creo que es cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono. Es eso. Cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, sexo. Listo. Ahora vamos a insertar el código de un constructor por defecto. Repíteles, por favor, Adriana, ¿cómo hiciste? Ya. Vamos a primero a definir las variables con todos los campos que tenemos en la tabla. Después vamos a insertar código y le ponemos el constructor por defecto. De igual manera le insertamos un constructor con todos los parámetros. Ya.
Ya, esperémosles hasta ahí, por favor, Adriana. Si pueden, si desean, pueden hacerlo a mano, si no, con mucho Adriana, ¿no? Para eso es la idea de programación, para ayudar. Ya, sigue, por favor, Adriana. Listo. Ahora de la misma manera o manualmente vamos a poner los métodos gather de todos los atributos. De genero y los gather y ahora me faltan los header. Ya, entonces Listo. lo que va a hacer Adriana es pedir información a través de encapsulamiento, ¿no es cierto? Ya, espéralas Continúo. un segundito. Ya. Espéralas nomás un segundito. Ya, sigamos, Adriana. Ya. Después de hacer los header y los getters, vamos a crear igualmente modelo, una interfaz para poder tener los métodos que vamos a realizar. Pongamos métodos. Listo. Para este ejemplo vamos a hacerle el sacar la tabla, que le podríamos llamar listar, que va a ser public. Vamos a devolver una lista y se va a llamar listar. Y vamos a hacer el guardar. Public. Devolver un string. Guardar. Y vamos a agregar lo que nos pide. Le creo una interfase a la que le llame métodos, en donde voy a tener definidos los procesos, si así se le puede llamar, de lo que vamos a hacer para este ejemplo. En este caso va a ser el listar y el guardar. Ya, no se olviden, recuerden un poquito, me supongo que esto vieron
no sé, en programación, algo, o lo deben haber visto en estructura de datos, interfaces. No se olviden qué es una interfaz. Una interfaz simplemente es un conjunto de métodos abstractos. ¿Qué era un método abstracto? Un método abstracto es aquel que se lo define, pero no se lo programa. Miren, la compañera solamente está definiendo los métodos, pero no los está programando. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Me supongo que después al rato de crear el servicio, va a llamarlos de la misma manera y va de acuerdo al servicio decir lo que quiere que haga, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, esta es la forma, pongamos así, correcta de crear un, un servicio, ¿no? A través de interfaces. ¿Estamos? Listo. En el guardar vamos a recibir los parámetros de la tabla. String, cédula, Puedes copiarte del otro lado para que no estés Yep. De aquí. Ponle nomás. Listo. Porque este va a recibir todos los parámetros que ingresemos y los va a guardar. Ya, sigue nomás. Bien. Ahora igualmente en el modelo vamos a ya, vamos a crear de igual manera una clase que es la que va a implementar los métodos que tenemos en en la ¿cómo se llama esto? La interfaz. En la interfaz, sí, en la interfaz. Que se va a llamar SOA Quinto. La hoja. Listo. Que va a implementar. No se olviden que para yo acceder a una interfaz, debo hacerlo a través de herencia, pero no se olviden que había dos tipos de herencia, el extend y el implement. El extend es para clases normales y el implement es para clases interfaces o para yo heredar interfaces, ¿no? Sí. Yep. Vamos a implementar todos los métodos abstractos del interfase y se nos genera. Espérales un ratito hasta ahí, por favor. Dale Ya, control. Ya, cuando ustedes heredan alguna interfaz, sale como error en la clase, pero no es error, sino es que ya está reconociendo, me está diciendo, tú creaste una clase que se llama, una interfaz que se llama métodos. Al llamar a la interfaz, obliga a qué? A programar esos métodos que yo los declaré. Entonces, le dan clic ahí en ese foquito. Dale clic en el foquito, Adriana. sí. Yep. Y ahí les dice implementa los métodos abstractos, ¿no? Dale nomás. Entonces, miren que se crea los métodos que definimos en la interfaz. ¿Por qué? Porque yo solamente los definí, no los programé, ¿no? Sí. Entonces, aquí ya me obliga a programar. Dales un segundito que es igual. Ya.
Ya, sigue por favor, Adriana. Listo. Esta va a ser la clase que, que nos va a ayudar a traer los datos de la base. Por eso necesitamos declarar una variable de tipo prepare statement, que se va a llamar prepare statement. Listo. Como ven, se nos agregó la librería de Java SQL. Le podemos poner el asterisco para poder ocupar todos los métodos de la librería. También necesitamos una del tipo result set, variable del tipo conexión, y entonces una del tipo conexión. Que va a ser igual a una instancia de la clase. Necesitamos un entero que se llama trace, que nos va a servir para el método agregar, y un string que se llame mensaje, que de igual manera nos va a ayudar para devolver la cadena en el guardar. Continúa, Inge. Sí, continuamos. Ya. Ahora vamos a programar el método de listar. Primero vamos a declarar una variable tipo lista de SOA quinto. Que se va a llamar datos. Que va a ser un array list. Vamos a agregar el array list. Ya, hasta ahí esperarles un ratito. Ya, sigue por favor. Ya. Después vamos a definir una variable string que va a tener nuestro SQL. Ya, aquí vamos a hacer la consulta. Sería select todos los parámetros de la tabla SOA quinto. Ya. Ahora para hacer la conexión necesitamos un bloque try catch. Y empezamos a hacer la conexión. Nuestra variable count va a ser igual a la conexión
con el método conector. El prepared statement va a ser igual al conjunto prepared statement, enviándole la variable SQL que le creamos, el result set va a ser igual a ejecutar consulta. Y para ir obteniendo los datos vamos a hacer un ciclo while en el que vamos a poner que result set punto next, que sería si hay datos, vamos a crear una instancia de Saba Quinto, que es nuestra clase. Listo. Y vamos a acceder por los métodos set. Entonces viene a ser u.set cédula. No es set, ahí, eso. Set. Ya, ahí sí. Y aquí va el result set punto get string del campo es cédula. Listo. Y lo mismo vamos a hacer para los otros campos, los otros atributos de la clase, que son los mismos campos de la base. Luego juega apellido. Apellido. Dirección, teléfono y sexo. Dirección. Teléfono. Y vamos a nuestra variable datos. Vamos a agregarle el usuario que creamos de Saba Quinto. Ya. Hasta ahí estoy trayendo los datos de la base, creando un usuario de Saba Quinto, se puede decir, y lo estoy agregando a datos que viene a ser la lista, el array list, que va a devolver. Ponle de una vez el return. Ya. Para que se te vaya a hacer. Y lo voy a regresar la lista de datos. Ya, hasta ahí espérales un ratito a los compañeros. Dale un Sí. segundito.
Ya, sigue por favor, Adrián. Ya. Una vez que tenemos el método de listar, vamos a hacer el método del guardar. Ya, para lo que vamos a borrar esto. Ya, aquí de igual manera necesitamos comunicarnos con la base, por lo que vamos a definir una variable tipo string que de igual manera puede llamarse SQL, la cual va a tener la sentencia para guardar en la base. Como sabemos, desde insert, into, so aquí into, ya necesito todos estos. Sin string. Sin el string. Y necesito poner value. Y vamos a poner tantos signos de interrogación como variables tengamos. Viene a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, tenemos, una vez hecha nuestro SQL, vamos de igual manera a abrir un bloque try catch para ya guardar los datos. Listo. Que vamos a comenzar con la conexión con la base. Conectar. Statement que va a ser igual a conectar.prepare statement, enviándole la consulta. Y vamos a empezar a agregar los datos. Set string. Ya, aquí vamos a poner el campo 1 y es 0, que son los parámetros que vamos a recibir. Y así para todos los que voy a guardar. 3, 4, 5, 6, 7. Cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono y sexo. Listo. Otros 6. Aquí tengo que poner 6. Sí, tengo 6. Después de eso vamos a poner el res, que era el entero, el que va a ser igual al prepared statement en execute update. Y vamos a poner un if para comprobar si se guardó. Entonces el resultado, si el resultado es 1, entonces el mensaje, que es la otra variable que definí al principio del tipo string, va a ser usuario agregado correctamente. Usuario agregado correctamente. Ya, caso contrario, el mensaje va a ser error al
Agregar usuario. Termina el catch y vamos a retornar nuestro mensaje. Yep, ese sería el método para el guardar. Ya, dale un segundito, por favor. Yep. Ya, Adriana, acabaste los métodos y aquí ya vas a crear los servicios, ¿verdad? Sí, jefe, aquí ya le creo el servicio. Ya, espera un ratito. A ver, por favor, los compañeros, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, Inge. ¿No? Disculpa, ¿Todo claro? ¿le puedes poner en el método listar un momento? Gracias. Todos me supongo que vieron esto el semestre anterior, ¿no es cierto? De cómo ver o de cómo hacer un select y cómo hacer un insert en Java, ¿no es cierto? ¿Alguien no vio? Confírmeme, sino para explicarle.
¿Todos vieron? Sí, Inge. Yo, Inge, disculpe, por favor, ¿me puede explicar un poco? Ya, por qué no vieron? ¿No cogiste conmigo? No, Inge. Ya, ¿no vieron con el profesor anterior de computación visual Java? Confírmeme. Un poco, pero no eso. Pero Ya, es lo parecido que ya, a vimos ver, en HTML. ya. Bueno, para cualquier lenguaje es exactamente lo mismo. O sea, si ustedes van a hacer, esto se llama métodos CRUD, ¿no? Es decir, de inserción, eliminación, actualización y selección. Si esos son los procesos CRUD que por lo general ocupan todo sistema. Entonces, dentro de Java hay varias formas de hacerlo, pero la más fácil es como la compañera lo hizo. Es decir, creando una conexión, que la conexión es común para todo, pero a través de esa conexión yo poderme, valga la redundancia, conectar y poder... Recordemos un poquito que había tres formas de nosotros hacer los procesos CRUD, perdón, bueno, tres formas, pongámoslo así, de hacer los procesos CRUD. El prepared statement, como hizo la compañera, ¿sí ven? Este prepared statement, marca por favor donde dice prepared statement, Adriana. Ya, está hecho para que ellos, pongamos así, procesos CRUD que van a modificar a la base de datos. ¿Cuáles son los procesos que van a modificar la base de datos? El insert, el update y el delete. Entonces, aquí, bueno, Adriana le va a correr porque también puede ocupar para hacer un select. Pero no hace falta ocupar un prepare statement para hacer un select. Basta con ocupar un statement. ¿Sí? Entonces, no sé si Adriana le borras el prepare statement para ver si nos funciona aquí. Esta versión. Igual va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque el statement o un statement está hecho para hacer aquellos procesos CRUD que solamente o que no van a modificar a mi base de datos. ¿Cuál es el proceso CRUD que no modifica mi base de datos? El select. Sí, es decir, yo solamente selecciono datos, pero no puedo modificar, es decir, no puedo insertar, no puedo actualizar o no puedo borrar. Igual va a funcionar, ¿no? ¿Sí? Entonces, el statement se ocupa para esa situación. ¿Cómo funciona el statement? Simplemente yo debo crear una variable de tipo statement. Arriba también puedes cambiarle. Bueno, Adriana lo ocupó así porque arriba, si se dan cuenta, Adriana creó un prepared statement. Sí, pero bueno, no es que no esté correcto, sino que lo mejor para cuestiones de seguridad es solamente ocupar un statement, ¿sí? Es decir, aquella que no me va a permitir hacer una inserción, una actualización o un borrado. ¿Sí estamos? Entonces, por ahora dejémoslo así, ¿no? Entonces, es declarar una variable, en este caso deberíamos haber declarado otra variable de tipo statement, que se llama, yo que sé, pcd1, ¿sí? Y podemos solamente declarar el statement. ¿Ya? Y ponle PS1 ya. Punto, listo. Entonces, esa variable es la que nosotros podríamos haber ocupado. Entonces, ponle PS1 conexión y miren que funciona exactamente porque los select solamente se hace con este. El prepare de statement es para hacer, como les decía, procesos CRUD que vayan a modificar a la base de datos. Por ejemplo, bájate Adriana, por favor. Ya, aquí, por ejemplo, Adriana está haciendo un insert. Entonces, en el insert sí va un prepare de statement porque este me va a modificar la base de datos. Si ustedes ponen un statement, no va a funcionar aquí. ¿Por qué? Porque simplemente este sí va a modificar la base de datos. ¿Sí? ¿Estamos claros, por favor, hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, entonces súbete, Adrián. Entonces, yo siempre les decía, ábrete un blogcito de notas, por favor, Adriana. Yo siempre les he dicho que, cuando yo he indicado esto, que hay varios pasos, pongamos así como algoritmo para hacer los procesos CRUD. Ponle uno, Adriana. Y lo primero siempre es la conexión. Es decir, conectarme a mi base de datos. Miren, Adriana ahí está. Lo primero que hizo es conectarse a la base de datos. Si ustedes ven, hace un connection.
y va a llamar al método conectar que ella creó. ¿Sí? Entonces, ahí está. Para eso simplemente instancio esa variable conectar o ese método conectar y listo, ¿no es cierto? Lo segundo que siempre deben hacer es la sentencia SQL. Con dos sentencias SQL. ¿Cómo es la sentencia SQL? En todo lenguaje la sentencia SQL siempre es un string. Entonces miren que Adriana la declaró SQL. Y igual, a veces para evitarme yo errores, lo que me gusta hacer a mí un poquito es ponle string igual a vacío, Adriana. String SQL igual a vacío. Ahí, ¿no? Sí, ¿por qué me gusta hacer esto? Porque simplemente a veces la sentencia SQL da errores, entonces va a producir muchos más errores, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer así, pero si ustedes no lo desean, lo dejan como está Adriana, ¿no? Dale control Z, Adriana, no importa. Entonces, miren que la sentencia SQL que va a permitir ingresar es como, esto ya es lenguaje SQL, ¿no? Esto ya es base de datos, esto ya no es Java ni PHP ni nada. La sentencia, la programación SQL es para todos lo mismo, ¿no? Entonces ahí sí, abacelec asterisco from, so aquí. En vez del asterisco podrían haber mencionado los campos tranquilamente, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, una vez hecho la sentencia SQL, ahí sí ya va el prepare de STEM. Ponle 3, preparar la sentencia SQL. Preparar la sentencia SQL. En este caso, como yo estoy haciendo un select, simplemente ocupo un statement, ¿no? Es decir, no me hace falta ocupar un prepare de statement, ¿no? No se olviden que el prepare de statement es para aquellas sentencias de SQL que van a modificar la base de datos. Miren, ahí está haciendo, Adriana, lo que hizo es pc1. O es igual a connection.stem. Es decir, preparo la sentencia. Marca la línea 31, por favor. No le pongas así, Adriana. Solo márcale nomás. Ya. Eso sirve para preparar la sentencia. ¿Qué significa preparar? No se olviden que el select puede devolver más de una fila. Es decir, si yo tengo varios estudiantes, pongámoslo así, puede devolver más de una fila. Entonces, ¿qué es lo que hace el STEM? Me divide por filas ¿cómo es? A la sentencia SQL. Entonces, prepara para que yo pueda utilizarla. Entonces, como yo ya la utilicé, ahora sí debo utilizar un record set, ¿sí? O un result set que se llama aquí. El result set, ¿qué es lo que hace? Es poder trabajar a nivel de columna y de fila. ¿Sí? Entonces, el result set lo que hace es internamente dividir a mi preparación, es decir, a mi statement que yo tenía en filas y columnas. Entonces, es por eso que después Adriana hizo un while donde le puso RS, es decir, el record set, y pudo coger, miren, a través del getString puedo coger cada columna, es decir, divídeme en ST cédula, ST nombre, ST apellido. ¿Para qué? Para que la sentencia del prepared statement no me saque una sola, porque el prepared statement saca una sola. No sé si se acuerdan cuando nosotros hicimos ya los servicios SOA y mandamos a imprimir en una hojita web. Salían todos en una sola, ¿no es cierto? Salían como un solo vector. Entonces, ¿qué es lo que hace el record set? Me permite coger por columnas, es decir, que no me saca todo en una sola, sino que ya me coge cada fila por columna. Entonces, eso es lo que está haciendo el record set. Entonces, es lo que hizo Adriana, ¿no? El método getString me permite coger eso, es decir, cada partecita del statement me permite coger por columna. Entonces, con eso prepara, el rs.next significa que eso es un método propio de Java, que significa que si yo tengo algo, que siga cogiendo y siga cogiendo. Y simplemente al último le añade a datos, porque datos, si ustedes se recuerdan, el datos es simplemente una lista que está sacando. Ándate a SOA quinto, por favor. Ándate a SOA quinto. Miren, es una lista de eso que Adriana le preparó a la lista, por eso hizo el constructor, ¿se acuerdan? Sí, para coger la cédula, el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono. Sí, entonces, ¿qué está haciendo? Ándate, Adriana, al otro, al método. Ya. ¿Qué está haciendo? Simplemente sacando, ¿no? Cada uno de esos. Estamos entonces, está agregando o está creando, está instanciando un usuario de tipo lista que se llama datos, entonces está agregando a datos cada uno de las filas, pongámoslo así, para que se pueda imprimir. Sí, entonces no es tan difícil entenderle
esta situación, igual abajo, ándate un redito abajo al otro método. Aquí es igual, ¿no? Miren que simplemente está haciendo la sentencia SQL, está preparando la sentencia, está conectándose, y aquí en cambio, como ya solamente es para insertar, le dice dónde insertar. Aquí miren, es con el método setString y pone el numerito, es decir, el número corresponde a cada campo de la base de datos. Es decir, en el campo número 1 está el setcédula, en el campo 2. Y simplemente le pone el pcd execute, es decir, para que me ejecute la inserción. Y solamente está mandando un mensaje, ¿no? Estamos. Adrián, arriba nos salió unos errores, veamos por qué. Ya. Es por el prepare de statement que tú le pusiste arriba. No importa. Pongámosle nomás el prepare de statement ahí, Adriana, para no estarle cambiando, porque nos toca cambiar en otras partecitas. Preocupémosle nomás el 1. Ya, y borrémosle nomás de ese statement. Dejémosle nomás con el prepare de statement. No pasa absolutamente nada. Bien. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna otra cuestión hasta ahí? Y que después los campos que mandamos en el set son los campos con el nombre de la tabla. Bájate. Bájate ¿de cuál me estás diciendo? ¿Del insertar o del actualizar? Insertar. O del listar. Ya, del insertar. Sí, esos son los campos. ¿Y del listar también son los mismos? Sí, exactamente. Márcale, por favor, el ST cédula del 1. Esos son los campos de la tabla, por favor. Sí, le está diciendo que te inserte en el campo 1 el ST cédula del campo de la tabla. Por eso es que por lo general se declara el mismo nombre de la variable para no equivocarnos, ¿no? Porque a veces nos confundimos entre el uno y el otro. ¿Estamos? Sí, pero de ahí son los campos de la tabla, si a eso te refieres lo que está marcado. ¿Estamos? Pero el campo que es el setString tiene dos partes, ¿no? El 1, márcale el 1, por favor, Adriana. Ese 1 corresponde al campo de la tabla. Es decir, va a reconocer el ST. Y el de al lado, el ST cédula. Ponle, por favor, Adriana, el ST cédula, márcale. Ese corresponde a la variable del método, por si acaso. Si a eso te referías. Sí, después creo que te entendí lo que te preguntabas. Pero ST cédula no corresponde al campo de la tabla, sino se corresponde a la variable que está arriba. El 1 sí corresponde al campo de la tabla, si a eso te referías. Y en el listar corresponde al campo de la tabla. Súbete. Ya, márcale, por favor. Ahí sí, ese sí corresponde al campo de la tabla. El que está entre comillas. Ese sí corresponde al campo de la tabla. Ese debe llamarse como está el campo de la tabla. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya, entonces por ahora vamos a quedarnos hasta ahí, Adriana, ¿sí? Porque ya casi es hora de culminar la clase, vamos a quedarnos hasta ahí. Ya, listo. Ya. A ver, solamente una pequeña... La grabación se ha detenido. A ver, solamente vamos a quedarnos hasta ahí. Y una cuestión. Por favor, ¿tuvieron algún problema con el trabajito que les envié de los papers?
¿Alguien alguna pregunta, por favor? ¿Todos ya subieron? Ya, Inge, al menos yo ya Sí, subí. Inge. La mayoría creo que ya subió. Ya. Si alguien falta, por favor, igual es porque yo tipo 10, 11 ya voy a enviar esa información, ¿sí? Para poder echarle un ojito revisando esa información. Traten de subirlo hasta exagerando 9:30, ¿sí? Para yo poder revisar. Bueno, a las 10 voy a comenzar a revisar, entonces tienen una horita para poder subir los que no han subido. Ya. Igual, por favor, vamos, déjenme un ratito. Inge, Dime. tengo una pregunta. El tema que estamos exponiendo sí es el que nos tocó a nosotros, ¿cierto? Java, porque creo que había una confusión con el grupo 2, que había hecho lo mismo. Creo Sí, que pero ellos el de ellos es Java Web, ¿no? en JavaScript. A ver, Muchas déjame gracias. ver. Déjame ver, Adriana. Déjame ver. El de ustedes es en escritorio, hijo, no es en web. El de web les toca a los Es de nosotros, compañeros. Inge. Nosotros Sí, somos del grupo 2. al segundo grupo, no me di cuenta de eso. Sí. El grupo número 2 tiene Java Web, Adriana. Ustedes tienen Java de escritorio. Es decir, deben crearse una interfaz a partir de lo que tienen, deben crearse una interfaz de escritorio nada más, no web. Sí, estamos, es decir, una interfaz propia con el JFrame o con algo que ustedes quieran ocupar. Preferible puede ser el JFrame y ahí consumir los servicios que ustedes van a hacer. Porque de ahí este es Java Web. Pero bueno, les sirve lo mismo, ¿no? ¿Estamos? Sí, entonces corríjale, Adriana. Tienen para la siguiente clase para corregir en vez de web, ponerle en escritorio. Okay. Bueno, pero ya aprendimos a instalar el Glassfish que les va a servir a los otros compañeros. Yep. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra situación? No, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.